En lo más alto de un rascacielos, un poderoso empresario se divierte humillando a una mamá y a su humilde hijo. Lo que él no sabe es que el muchacho tiene un talento que hará que su arrogancia se venga abajo. Esta revelación cambiará la vida de ambos para siempre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. En el corazón de la Ciudad de México, donde los rascacielos perforan el cielo como lanzas de concreto y cristal, se erige el edificio más imponente del Paseo de la Reforma. En el último piso, una oficina presidencial domina el paisaje urbano como un trono suspendido entre las nubes. Allí Ricardo Mendoza construyó su imperio, no solo de medicamentos y patentes farmacéuticas, sino de poder absoluto sobre vidas y destinos. Ricardo tenía 48 años y una fortuna valuada en $500 millones. Su trayectoria era narrada en los diarios de economía como un ejemplo de éxito, de visión emprendedora, de genialidad en los negocios. Pero detrás de los números impresionantes y las portadas de revista, había un hombre hueco, consumido por un vacío que ni todo el dinero del mundo lograba llenar. Su riqueza no era solo material, era también emocional, pero en el sentido más perverso de la palabra. Ricardo se alimentaba del dolor ajeno, del sufrimiento que él mismo provocaba, de la humillación que infligía a quienes consideraba inferiores. Su oficina era un monumento a su propio ego. Las paredes revestidas de mármol negro importado de Italia reflejaban las luces de la ciudad como espejos sombríos. Cuadros de artistas renombrados ocupaban cada espacio disponible, no por amor al arte, sino porque sus valores astronómicos reforzaban su superioridad. El escritorio, hecho de madera de granadillo macizo y cristal templado, tenía el tamaño de una mesa de comedor para 10 personas. Los ventanales de piso a techo ofrecían una visión panorámica de 360 grados sobre la capital, recordándole constantemente que él estaba por encima de todos, literal y figuradamente. Ricardo no había nacido rico. Su origen era modesto, proveniente de una familia de comerciantes del interior de Puebla. Pero ese recuerdo, en lugar de cultivar empatía, se había transformado en combustible para su desprecio por los pobres. Para él, la pobreza era una elección, una falla de carácter, una evidencia de inferioridad. Él había vencido, por lo tanto, todos podían vencer, y si no vencían, era porque no lo merecían. Aquella mañana de jueves, Ricardo llegó a la oficina antes de las 7, como siempre hacía. Le gustaba estar allí cuando la ciudad aún despertaba, cuando podía observar a las hormigas humanas comenzando su ajetreo diario allá abajo. Se sentaba en su sillón de cuero italiano, preparaba su café expreso en la máquina suiza que costaba más que un coche popular, y saboreaba aquellos momentos de soledad y poder. Pero Ricardo nunca estaba verdaderamente solo. Desde hacía más de 12 años, siempre antes de las 7:30 de la mañana, Elena Gómez llegaba para limpiar su oficina. Elena tenía 45 años y una historia marcada por el sacrificio silencioso. Su rostro cargaba arrugas profundas que la edad no justificaba por sí sola. Eran marcas de 18 horas diarias de trabajo ininterrumpido, de preocupaciones que no la dejaban dormir, de un cansancio que se había vuelto parte permanente de su ser. Su uniforme azul marino estaba desgastado y remendado en varios puntos. Los zapatos blancos, obligatorios para su función, tenían los costados abiertos y la suela gastada de tanto caminar por los pasillos de aquel edificio lujoso. Elena cargaba su carrito de limpieza como quien carga una cruz, empujándolo por las alfombras persas y los suelos de mármol, con una reverencia casi religiosa, como si estuviera en un templo donde su presencia era tolerada, pero nunca bienvenida. Durante todos esos años, Ricardo nunca le había dirigido una palabra amable a Elena. Para él, ella era parte del mobiliario, tan invisible como las lámparas o los cuadros en las paredes. Cuando necesitaba que se hiciera algo, señalaba con el dedo o soltaba órdenes secas, sin siquiera mirar en su dirección. Elena había aprendido a volverse aún más invisible, a anticipar sus necesidades,
sin que él tuviera que pedirlo, a desaparecer en el segundo exacto en que él entraba en la habitación. Pero aquel jueves sería diferente. Algo iba a suceder que cambiaría para siempre la vida de aquellas dos personas que habitaban el mismo espacio en universos completamente opuestos. Elena tenía 4 hijos. 3 de ellos ya eran mayores, trabajando o intentando terminar sus estudios nocturnos mientras hacían trabajos temporales durante el día. Pero Mateo, su hijo menor de 11 años, aún dependía de ella para todo. Y esa mañana, Elena no tenía con quién dejarlo. La vecina que normalmente lo recogía de la escuela y se quedaba con él hasta que Elena volvía del trabajo estaba enferma. La hermana de Elena había viajado y la escuela de Mateo tendría un paro de maestros ese día. Elena llegó al edificio a las 6:30 de la mañana, como siempre, pero esta vez no estaba sola. A su lado caminaba Mateo, un niño delgado de ojos grandes y expresivos que observaba todo a su alrededor con una curiosidad que contrastaba con el cansancio en el rostro de su madre. Vestía un uniforme escolar raído, con la tela del pantalón brillando de lo gastada que estaba, y tenis que eran 2 tallas más grandes que su pie, comprados así a propósito para que le duraran más tiempo a medida que creciera. El portero del edificio, don Julián, conocía bien a Elena y se hizo de la vista gorda cuando vio al niño, pero le advirtió en voz baja que tuviera cuidado, que el licenciado Mendoza no toleraba irregularidades, que podría haber problemas. Elena agradeció con un gesto de cabeza y llevó a Mateo por la puerta trasera, la misma que usaba todos los días, la destinada al personal de limpieza y a los repartidores. Cuando llegaron al piso 42, Elena hizo que Mateo se sentara en una silla en el pequeño pasillo de servicio, lejos de la oficina presidencial. Le dio un pan con margarina envuelto en una servilleta y una botellita de jugo que había traído de casa. Le pidió que se quedara muy quieto allí, que no hiciera ruido, que no se moviera de ese lugar por nada del mundo. Mateo lo prometió. Era un niño obediente, acostumbrado a valerse por sí mismo desde muy pequeño. Mientras su madre entraba a comenzar su trabajo, él sacó de su mochila un libro viejo que había pedido prestado en la biblioteca comunitaria de su barrio en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Era un libro sobre civilizaciones antiguas, lleno de fotografías de pirámides, templos y esculturas de piedra. Mateo devoraba aquellas páginas con un hambre que no era de comida, sino de conocimiento. Desde muy pequeño, Mateo demostraba una inteligencia inusual. Aprendió a leer solo a los 5 años, juntando letras de empaques de productos y letreros de la calle. En la escuela, a pesar de todas las dificultades y carencias de la educación pública, siempre destacaba. Los maestros decían que tenía un don, que era especial, que podría llegar lejos si tuviera oportunidades. Pero oportunidades era exactamente lo que faltaba en la vida de Mateo. Dentro de la oficina presidencial, Elena comenzaba su rutina. Primero vaciaba los botes de basura, luego pasaba un trapo húmedo por los muebles, teniendo cuidado de no mover nada de su sitio. Ricardo era meticuloso y notaba cualquier cambio mínimo. Limpiaba los cristales de las ventanas con movimientos circulares precisos. Luego aspiraba la alfombra, organizaba las revistas en la mesa de centro y, por último, sacaba brillo a los metales de las perillas y el tirador de la puerta. Ricardo estaba sentado en su escritorio, concentrado en la pantalla de la computadora, pero Elena sabía que él percibía cada uno de sus movimientos. Sentía el peso de su mirada de vez en cuando, una mirada que no era de interés o curiosidad, sino de desdén, como quien observa a un insecto realizando sus funciones instintivas. Fue cuando Elena estaba terminando, guardando los trapos y los productos de limpieza en el carrito, que Mateo apareció en la puerta. El niño había terminado de comer, había leído algunas páginas del libro y, movido por esa curiosidad irreprimible que caracteriza a los niños, decidió buscar a su madre. No sabía que estaba cometiendo una falta grave, que aquel espacio estaba prohibido para personas como él. Ricardo levantó la vista de la pantalla y vio al niño parado en la puerta. Su primer impulso fue de irritación, pero entonces, mientras observaba la escena,
esa ropa gastada, esos zapatos enormes en pies pequeños, esa mochila remendada, algo más sombrío se encendió dentro de él. Era la oportunidad perfecta para su juego favorito. Elena se congeló cuando vio a su hijo en la puerta. Su rostro palideció y corrió hacia él, tomándolo del brazo, pidiendo disculpas con la voz entrecortada, diciendo que aquello no volvería a suceder, que ya se estaban retirando. Pero Ricardo levantó la mano, pidiendo que esperara. Había una sonrisa extraña en su rostro, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le dijo a Elena que se calmara, que no había problema, que podía traer a su hijo cuantas veces necesitara. Entonces se dirigió a Mateo por primera vez. «¿Cómo te llamas, niño?», preguntó Ricardo con una voz suave que contrastaba con el brillo frío de sus ojos. «Mateo», respondió el niño, mirándolo directamente sin la sumisión que Ricardo esperaba ver. «Mateo, nombre bonito», dijo Ricardo levantándose de su silla y caminando lentamente hacia el niño. «¿Y qué haces mientras tu madre trabaja, Mateo? ¿Te quedas leyendo esas cosas?», señaló el libro que Mateo sostenía contra su pecho. «Sí, señor, me gusta mucho leer», respondió Mateo. Ricardo soltó una risa corta, sin humor. «¿Le gusta leer? Qué interesante. Y dime, Mateo, ¿eres inteligente? ¿Sacas buenas notas en la escuela?». «Sí, señor. Soy el primero de la clase», dijo Mateo con sencillez, sin orgullo ni vanidad, simplemente constatando un hecho. «Primero de la clase. Impresionante», dijo Ricardo, pero su tono dejaba claro que no estaba impresionado de verdad. Era burla disfrazada de amabilidad. «Mira nada más, Elena, tienes un genio en casa y ni lo sabías». Elena apretaba sus manos una contra la otra, nerviosa, deseando desaparecer de allí, deseando llevarse a su hijo antes de que algo malo sucediera. Conocía ese tono en la voz de su patrón. Lo había presenciado otras veces, cuando humillaba a empleados, cuando destruía a personas solo porque podía. «Sabes, Mateo, a mí también me gusta mucho el conocimiento», continuó Ricardo, rodeando al niño como un depredador evaluando a su presa. «Soy un hombre exitoso precisamente porque siempre estudié mucho, porque siempre busqué aprender. De hecho, déjame enseñarte algo interesante». Ricardo caminó hacia un armario cerrado con llave, lo abrió y sacó un documento antiguo, protegido por una funda de plástico transparente. Era un texto manuscrito en papel amarillento por el tiempo, cubierto de caracteres que parecían dibujos complejos e indescifrables. «¿Sabes qué es esto, niño?», preguntó Ricardo, sosteniendo el documento con cuidado exagerado, como si fuera lo más preciado del mundo. Mateo miró el papel y frunció el ceño, concentrado. «Parece chino». «No, es diferente. Parece más antiguo». Ricardo se quedó momentáneamente sorprendido por la respuesta. «Muy bien, es mandarín clásico, una forma antigua de escritura china. Adquirí este documento hace unas semanas. ¿Sabes cuánto pagué por él?». $50,000. ¿Y sabes por qué? Porque ni los mejores traductores de México han logrado descifrarlo por completo. Es un texto extremadamente raro y complejo. Mateo no quitaba los ojos del documento. Había algo en esos caracteres que lo fascinaba, una especie de código visual que su mente intentaba descifrar instintivamente, como si estuviera frente a un rompecabezas irresistible. Ricardo notó el interés del niño, y su sonrisa cruel se ensanchó. «Entonces, Mateo, ya que eres tan inteligente, tan estudioso, ¿qué tal un desafío? Apuesto a que no puedes decirme ni una palabra de lo que está escrito aquí. Apuesto a que tu inteligencia de primero de la clase no sirve para nada en el mundo real. ¿Qué me dices?». Elena dio un paso al frente, queriendo intervenir, pero Ricardo la silenció con una mirada cortante. Mateo, por su parte, no desvió la mirada del documento. Había algo en esos dibujos, en esas formas, que conversaba con alguna parte profunda de su mente. «¿Puedo verlo más de cerca?», preguntó Mateo, con una calma que sorprendió incluso a su madre. Ricardo, encontrando gracia en aquella audacia infantil, le entregó el documento al niño. «Claro, puedes verlo todo lo que quieras. Incluso
Puedes llevártelo a casa si logras leer algo. Mateo tomó el papel con cuidado, lo acercó a sus ojos y comenzó a examinar cada detalle. Sus dedos trazaban los contornos de los caracteres en el aire, sin tocar el papel. Su respiración era tranquila, su rostro estaba completamente concentrado. Y entonces algo extraordinario sucedió. Este carácter aquí, dijo Mateo señalando un símbolo en la esquina superior del documento, significa cielo o firmamento, y este al lado es agua. Juntos forman una expresión que habla sobre el equilibrio entre lo que está arriba y lo que está abajo. La sonrisa de Ricardo comenzó a desaparecer. «Te lo estás inventando, niño, estás adivinando». «No, señor», respondió Mateo con la misma calma. «Mi maestro de historia trajo unos libros sobre la China antigua al salón el año pasado. Pedí prestados varios y los leí todos. Había uno que enseñaba los ideogramas básicos. Me aprendí muchos de memoria. Y también hay videos en Internet. En la biblioteca de la escuela podemos usar las computadoras. Siempre investigo sobre lenguas antiguas». Elena estaba atónita. Sabía que a su hijo le gustaba estudiar, pero no imaginaba que hubiera profundizado tanto en esos intereses. Mateo nunca había comentado que estudiara mandarín o cualquier lengua oriental. Ricardo sintió algo incómodo moviéndose en su interior. Aquello no estaba saliendo como lo planeado. Había esperado ver al niño fracasar, humillarse, llorar de frustración. Pero allí estaba él, leyendo un documento que los especialistas no lograban descifrar. «Continúa», ordenó Ricardo, con la voz ahora más dura. Mateo siguió señalando caracteres, explicando sus significados individuales y cómo se combinaban para formar conceptos más complejos. Hablaba sobre la estructura de la escritura, sobre cómo los trazos representaban ideas abstractas, sobre cómo algunos símbolos eran pictogramas que derivaban de imágenes de la naturaleza. Su voz era segura, su razonamiento claro, su comprensión impresionante para alguien tan joven y sin acceso a una educación formal de calidad. Después de unos minutos, Mateo se detuvo y miró a Ricardo. «No puedo leerlo todo porque hay caracteres que nunca he visto antes y algunos están muy borrosos, pero el texto habla sobre la importancia de la humildad y de la sabiduría verdadera. Dice que el hombre que se considera superior a los demás es, en realidad, el más ignorante de todos». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Ricardo estaba pálido, con las manos apretadas en puños a los costados del cuerpo. Había sido confrontado, desafiado, superado por un niño pobre, hijo de su empleada de limpieza, alguien a quien consideraba menos que nada. Elena tiró de la mano de Mateo, ya preparada para que los echaran, tal vez incluso para perder el empleo en ese mismo instante. Pero Ricardo no dijo nada. Simplemente tomó el documento de las manos de Mateo, lo guardó nuevamente en el armario y volvió a su escritorio, sentándose en silencio. «Pueden irse», dijo finalmente sin mirarlos. Elena no esperó a que cambiara de opinión. Salió de la oficina jalando a Mateo, con el corazón acelerado y las piernas temblando. Cuando llegaron al pasillo de servicio, abrazó a su hijo con fuerza, sin poder decir nada, sintiendo una mezcla confusa de orgullo, miedo y asombro. Dentro de la oficina, Ricardo permaneció sentado, mirando la ciudad allá abajo a través de los inmensos cristales. Por primera vez en muchos años, no se sentía poderoso, se sentía pequeño, expuesto, cuestionado, y esa sensación era absolutamente insoportable, pero era también, sin que él pudiera comprenderlo todavía, el comienzo de algo que transformaría su vida para siempre. Un niño de 11 años, con zapatos demasiado grandes y ropa raída, había plantado una semilla de duda en su corazón de piedra. Y esa semilla, contra todo pronóstico, comenzaría a germinar en los días siguientes. Mientras tanto, allá abajo, en las agitadas calles de la Ciudad de México, la vida continuaba su ritmo frenético. La gente corría a sus trabajos, los autobuses llenos cruzaban las avenidas, los vendedores ambulantes vendían café y tamales en las esquinas. Y en medio de todo aquello, Elena y Mateo caminaban de la mano.
sin imaginar que aquella mañana había cambiado no solo sus vidas, sino también la vida de un hombre que se creía por encima de todos y que, por primera vez, se había visto obligado a mirar dentro de sí mismo. Elena terminó su turno de aquel día en un estado de tensión constante. En cada momento esperaba ser llamada al Departamento de Recursos Humanos, esperaba recibir un aviso de despido, esperaba que las consecuencias de aquella mañana finalmente llegaran. Pero nada sucedió. Ni una llamada, ni un recado, ni una palabra. El silencio era casi peor que un castigo declarado. Cuando finalmente dejó el edificio a las 5 de la tarde, después de limpiar otros 3 pisos, además de la oficina de Ricardo, Elena sentía las piernas pesadas y la cabeza dándole vueltas. Mateo la había esperado todo el día en aquella silla del pasillo de servicio, leyendo su libro, dibujando en un cuaderno viejo, siendo el niño quieto y obediente que siempre fue. Al verla aparecer en el pasillo, guardó sus cosas rápidamente y fue a su encuentro. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Mateo, notando la tensión en su rostro. «Sí, mi hijo, solo cansada. Vamos a casa», respondió Elena, forzando una sonrisa. El camino de regreso era largo, 2 horas de transporte público. Primero el metro, lleno desde la estación Chapultepec hasta Bellas Artes, luego otro transbordo hasta Constitución de 1917, y finalmente un microbús que los dejaría cerca de casa, en la colonia San Lorenzo Tezonco. Mateo estaba acostumbrado a esa rutina, a ese ir y venir interminable, a los cuerpos comprimidos unos contra otros dentro de los vagones saturados en la hora pico. Durante el trayecto, Elena pensaba en lo que había sucedido. Había trabajado para Ricardo Mendoza durante 12 años. 12 años de invisibilidad, de sumisión silenciosa, de aceptar cualquier trato porque necesitaba ese empleo. Sabía que Ricardo era cruel, que le gustaba humillar a la gente, que veía a sus empleados como piezas reemplazables en su máquina de hacer dinero. Pero nunca lo había visto genuinamente afectado, como pareció estarlo aquella mañana. Algo había pasado allí. Algo que ella no comprendía del todo, pero que sentía que era significativo. La manera en que Mateo había hablado, la confianza en su voz, la inteligencia que demostró, todo aquello había perturbado a Ricardo de una forma que Elena nunca imaginó posible, y esa perturbación la asustaba, porque no sabía qué vendría después. Mateo, por su parte, miraba por la ventana del metro, observando las luces de la ciudad encendiéndose a medida que la noche caía sobre la capital. Estaba pensando en el documento, en los caracteres antiguos, en la extraña sensación que tuvo al descifrarlos. Era como si una parte dormida de su cerebro hubiera despertado, como si hubiera accedido a un conocimiento que no sabía que poseía. El niño siempre supo que era diferente. En la escuela, mientras otros alumnos luchaban por entender conceptos básicos, él absorbía todo con una facilidad casi sobrenatural. Matemáticas, español, ciencias, historia, todo tenía sentido para él de una manera que no parecía tenerlo para sus compañeros. Pero nunca se había jactado de ello, nunca había usado su inteligencia para ponerse por encima de los demás. Había aprendido de su madre que ser humilde era más importante que ser inteligente, que respetar a las personas era más valioso que impresionarlas. Por eso, cuando vio a aquel hombre rico intentando humillarlo con el documento chino, Mateo no sintió rabia ni deseos de venganza. Sintió solo una curiosidad genuina por el texto y un deseo de entenderlo. No estaba intentando demostrarle nada a Ricardo. Estaba simplemente siendo él mismo, ejerciendo esa hambre insaciable de conocimiento que lo definía desde pequeño. Cuando llegaron a casa, ya pasaban de las 8 de la noche. La casita de 3 piezas donde vivían estaba en un callejón estrecho, apretada entre decenas de otras construcciones similares. Las paredes eran de ladrillo aparente, el techo de láminas que calentaban en verano y goteaban en invierno. No tenía acabados ni pintura, pero tenía algo mucho más importante. Era el lugar donde la familia de Elena se sentía segura y unida. Los hermanos mayores de Mateo ya estaban en casa. Diego,
De 21 años trabajaba como ayudante en un taller mecánico y estudiaba por las noches para terminar la preparatoria. Sofía, de 19, era vendedora en una cafetería de un centro comercial y soñaba con hacer un curso técnico de enfermería. Y Valentina, de 17, compaginaba un trabajo en una tienda de ropa con el último año de bachillerato, decidida a ser la primera de la familia en entrar a la universidad. Todos ellos habían heredado de Elena esa determinación silenciosa, esa capacidad de luchar contra adversidades que parecían insuperables. Y todos ellos veían en Mateo no solo al hermano menor, sino una esperanza de que la próxima generación pudiera tener oportunidades que ellos nunca tuvieron. Mientras Elena calentaba la cena, arroz y frijoles con unos trozos de pollo que había comprado en oferta, Mateo les contó a sus hermanos lo que había pasado esa mañana. Diego se preocupó, Sofía se sintió orgullosa y Valentina se quedó pensativa, con los ojos brillando por una emoción que no lograba identificar por completo. «Tienes que tener cuidado, Mateo», dijo Diego, con la voz cargada de preocupación. «A la gente como ese patrón de mi mamá no le gusta que la desafíen. Puede querer vengarse, puede querer perjudicar a nuestra familia». «Pero él no hizo nada malo», defendió Sofía. Solo respondió lo que le preguntaron. «No es su culpa ser inteligente». «No es cuestión de culpa», explicó Valentina, siempre la más analítica de los cuatro. «Es cuestión de poder. Un hombre como ese, acostumbrado a tener a todo y a todos a sus pies, no va a aceptar bien ser superado por un niño pobre. Su ego fue herido y eso es peligroso». Elena escuchaba la conversación en silencio, moviendo la olla con una cuchara de madera. Sabía que todos tenían un poco de razón. Ricardo era peligroso, impredecible, capaz de crueldades que ella había presenciado a lo largo de los años. Pero también había visto algo diferente en sus ojos aquella mañana, algo que parecía ir más allá del enojo o el deseo de venganza. Había confusión allí, vulnerabilidad, una grieta en la armadura perfecta que siempre usaba. «Vamos a cenar», dijo Elena finalmente, sirviendo los platos. «Y vamos a confiar en que todo se resolverá de la mejor manera posible». Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de formica, tan apretados que sus codos se tocaban. No había lujos allí, no había comodidad material, pero había amor, había unión, había una dignidad que ninguna riqueza podía comprar. Y era eso lo que mantenía a esa familia de pie, incluso cuando todo a su alrededor parecía conspirar para derribarlos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un departamento tipo penthouse de 600 metros cuadrados en Polanco, Ricardo Mendoza estaba sentado solo en su sala de estar minimalista. Las paredes blancas, los muebles de diseñador, las obras de arte contemporáneo, todo allí gritaba éxito y sofisticación. Pero Ricardo no veía nada de eso. Sus ojos estaban fijos en un punto cualquiera del techo, su mente atrapada en un bucle obsesivo que le impedía pensar en cualquier otra cosa. Un niño, un maldito niño de 11 años, con ropa raída y zapatos demasiado grandes, y él había logrado hacer algo que ni los especialistas habían conseguido. Había leído aquel documento con una facilidad que parecía imposible, y más que eso, lo había confrontado sin miedo, sin sumisión, sin esa reverencia obsequiosa que Ricardo esperaba de todos. Ricardo se levantó y fue hacia el bar empotrado en la pared. Se sirvió un tequila añejo de reserva especial, una botella que costaba una pequeña fortuna. Tomó un trago largo, sintiendo el líquido quemar su garganta, pero sin lograr aplacar la sensación de incomodidad que lo corroía por dentro. Había construido su identidad entera sobre la idea de superioridad, superior en inteligencia, en cultura, en capacidad de acumular riqueza. Él era mejor que los demás porque lo había demostrado al vencer en la vida. Y aquellos que no vencían eran, por lo tanto, inferiores. Esa lógica simplista había guiado cada una de sus decisiones, había justificado cada crueldad, le había permitido dormir tranquilo todas las noches, a pesar de las vidas que destruía. Pero ahora aquel niño había hecho añicos esa lógica. ¿Cómo podía él ser superior si un niño sin recursos, sin educación privilegiada, sin ninguna de las ventajas que el dinero compra,
¿Lograba hacer algo que él mismo no podía? ¿Cómo podía la pobreza ser señal de inferioridad si Mateo era capaz de demostrar tal inteligencia a pesar de ella? Ricardo terminó el tequila y se sirvió otro, y otro más, pero no importaba cuánto bebiera, no lograba silenciar esa voz irritante en su cabeza, esa voz que comenzaba a cuestionar todo en lo que siempre había creído. Por primera vez en décadas, Ricardo Mendoza se veía obligado a confrontar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, su vida entera hubiera sido construida sobre una mentira. Los días siguientes fueron extraños para Elena. Seguía llegando al edificio de Paseo de la Reforma a las 6:30 de la mañana. Seguía limpiando la oficina de Ricardo con la misma diligencia de siempre, pero algo había cambiado en el aire. Ricardo ya no ignoraba su presencia, la observaba, no de manera directa u obvia, pero Elena sentía el peso de esos ojos sobre ella, estudiando cada movimiento, cada gesto, como si estuviera intentando descifrar un enigma. Mateo no volvió a la oficina. Elena le había pedido a su hermana reorganizar su agenda para recoger al niño de la escuela, aunque eso le costara un favor que tendría que devolver después. El riesgo de llevar a Mateo nuevamente era demasiado grande, pero incluso ante la ausencia física del niño, su presencia parecía permear aquel espacio. El documento en mandarín había desaparecido de la vista, probablemente guardado en algún lugar donde Ricardo no tuviera que ser recordado constantemente de su derrota. Fue el viernes de esa misma semana cuando todo cambió de nuevo. Elena estaba terminando de limpiar el baño privado de la oficina cuando escuchó que Ricardo la llamaba. Su corazón se aceleró. Durante 12 años él nunca la había llamado por su nombre. Siempre fue solo usted o ey, señalando con el dedo lo que necesitaba que se hiciera. «Elena», dijo él de nuevo, y había algo diferente en su voz, menos imperioso, menos frío. «Venga aquí, por favor». Elena se secó las manos rápidamente en el delantal y salió del baño, acercándose al escritorio con pasos vacilantes. Ricardo estaba de pie, mirando por la ventana, con las manos en los bolsillos de su pantalón de vestir perfectamente cortado. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando para mí?», preguntó él, aún de espaldas. «12 años, señor. Cumpliré 13 en marzo», respondió Elena con la voz apenas más alta que un susurro. «12 años», repitió Ricardo, como si estuviera procesando esa información por primera vez. «Y durante todo este tiempo, nunca le pregunté sobre usted, sobre su vida, su familia, sus hijos». Se giró para encararla, y Elena vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Era incomodidad, tal vez incluso vergüenza. «¿Cuántos hijos tiene?» «4, señor. 3 muchachas ya grandes y Mateo, a quien usted conoció». «¿Y usted los mantiene a todos sola?» Elena dudó antes de responder. No quería parecer que estaba pidiendo lástima o intentando manipularlo con su historia de sufrimiento, pero había algo en la pregunta, en la manera en que la hizo, que parecía genuino. «Mi esposo nos dejó cuando Mateo tenía 2 años. Se fue y nunca más volvió. Así que sí, soy solo yo. Ellos me ayudan ahora que son mayores, pero durante mucho tiempo fui yo sola». Ricardo asintió lentamente, como si estuviera absorbiendo cada palabra. «¿Y el niño, Mateo, siempre ha sido así?» «¿Así cómo?» «Inteligente, curioso, capaz de aprender cosas que la mayoría de los niños no pueden». Elena sintió una pizca de orgullo atravesar su garganta, haciendo que sus ojos ardieran. «Siempre, señor, desde muy pequeño». Aprendió a leer solo, mirando las cosas escritas en la calle, en los envases. Los maestros siempre dicen que es especial, que tiene un don, pero el don no paga las cuentas, no pone comida en la mesa. Así que estudia cuando puede, aprende lo que logra, pero al final será como yo, como sus hermanos. Trabajará desde temprano porque no tiene elección. Las palabras salieron con más emoción de la que Elena pretendía. Rápidamente bajó la cabeza, preocupada por haber hablado de más, por haber cruzado alguna línea invisible. Pero Ricardo no dijo nada por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era extrañamente suave. ¿Y si hubiera elección?
¿Y si Mateo pudiera tener acceso a una educación de calidad, a recursos que desarrollaran ese don que tiene? ¿Qué cree que pasaría? Elena levantó la vista confundida. No entendía a dónde quería llegar Ricardo. Él sería increíble, señor. Podría hacer cualquier cosa, ser médico, ingeniero, maestro, lo que él quisiera. Pero esas cosas no existen para gente como nosotros. No existe elección cuando naces donde nosotros nacimos. Ricardo volvió a su escritorio y se sentó gesticulando para que Elena se sentara también en una de las sillas de enfrente. Elena obedeció, incómoda en esa posición inusual. Nunca se había sentado en esas sillas. Nunca había estado de ese lado del escritorio. «Yo vengo de una familia pobre, Elena», comenzó Ricardo, y había algo de vulnerable en su voz que la sorprendió. «Mis padres tenían una pequeña tienda de abarrotes en el interior de Puebla. No pasábamos hambre, pero tampoco teníamos lujos. Estudié en escuela pública. Trabajé desde los 14 años. Me esforcé mucho para llegar a donde llegué. Y durante toda mi vida, usé eso como prueba de que cualquiera puede vencer. Si yo pude, todos pueden. Y los que no pueden es porque no se esforzaron lo suficiente, porque no fueron lo suficientemente inteligentes, porque no lo merecían». Elena escuchaba en silencio, sin saber qué decir o hacer. Era la primera vez que Ricardo hablaba de sí mismo de esa manera, la primera vez que mostraba alguna humanidad más allá del empresario exitoso y cruel. «Pero su hijo», continuó Ricardo, «me hizo cuestionar eso, porque él claramente tiene inteligencia, tiene esfuerzo, tiene mérito, pero no tiene oportunidad. Y me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, mi historia sea una excepción, no la regla. Tal vez tuve golpes de suerte que otros no tuvieron. Tal vez encontré puertas que para otros estaban cerradas». Hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. «Y eso me molesta profundamente». Elena no sabía cómo reaccionar. Parte de ella quería sentir compasión por aquel hombre que por primera vez parecía estar teniendo una crisis existencial, pero otra parte de ella, la parte que había sido invisible durante 12 años, que había sido tratada como menos que nada, sentía una rabia silenciosa. ¿Por qué estaba pasando esto solo ahora? ¿Por qué fue necesario su hijo brillante para que Ricardo viera la humanidad de las personas a su alrededor? «¿Por qué me dice esto, señor?», preguntó Elena, con voz firme a pesar del nerviosismo. Ricardo la miró directamente. «Se lo digo porque quiero hacerle una propuesta, no para usted, sino para Mateo. Quiero que venga a trabajar aquí, en la oficina, como mi asistente personal, no como un empleado normal, sino como aprendiz. Trabajaría algunas horas por semana después de la escuela, y yo pagaría por su educación. Escuela particular, cursos, de idiomas, todo lo que necesite para desarrollar ese potencial». Elena se quedó paralizada. Aquello era el sueño de cualquier madre, la oportunidad por la que siempre había rezado para que sus hijos tuvieran. Pero había algo en la propuesta, en la manera en que Ricardo la hizo, que la dejaba desconfiada. «¿Por qué haría eso el señor?», preguntó ella. «A usted nunca le importó ninguno de nosotros. ¿Por qué ahora? ¿Por qué mi hijo?». Ricardo dudó antes de responder, y cuando lo hizo, su voz cargaba una honestidad brutal. «Porque él me humilló, Elena, no intencionalmente, pero me hizo sentir pequeño. Y durante los últimos días no puedo dejar de pensar en eso. No puedo dormir bien, no puedo concentrarme en el trabajo. Él plantó una duda en mí que me está corroyendo por dentro. Y necesito entender cómo alguien con tan poco puede ser capaz de tanto. Necesito ver si es real, si realmente es tan especial como pareció ser». «¿Entonces es un experimento?», preguntó Elena, endureciendo la voz. «Mi hijo es un conejillo de Indias para que usted pruebe alguna teoría sobre sí mismo». «No», dijo Ricardo rápidamente, pero luego se detuvo y lo reconsideró. «Tal vez sí, en parte, pero incluso si lo es, Mateo se beneficiaría. Tendría oportunidades que nunca tendría de otra forma. No estoy ofreciendo esto por caridad, Elena. Lo ofrezco porque su hijo despertó algo en mí que pensaba que estaba muerto hace mucho tiempo. Curiosidad genuina.
ganas de entender algo más allá de números y ganancias. Elena se quedó en silencio por un largo momento. Su instinto de madre le gritaba que rechazara, que protegiera a su hijo de aquel hombre que sabía que era capaz de crueldades terribles. Pero su realidad práctica, la misma realidad que la hacía trabajar 18 horas al día, que la hacía ignorar el dolor de espalda y el agotamiento crónico, le decía que aceptara, porque esa era una oportunidad que nunca volvería a aparecer. Una oportunidad para que Mateo tuviera la vida que ella nunca pudo darle. «Tengo que pensarlo», dijo Elena finalmente, «y tengo que hablar con Mateo. Él tiene que decidir también. No voy a obligar a mi hijo a nada». Ricardo asintió. «Justo, piénselo con calma, pero no tarde mucho. Oportunidades como esta no se quedan esperando para siempre». Elena se levantó con las piernas temblando ligeramente. Volvió a su trabajo, terminó de limpiar la oficina en silencio y se fue sin decir nada más. Durante todo el trayecto de regreso a casa esa tarde, su cabeza daba vueltas con 1000 pensamientos contradictorios. ¿Qué debía hacer? ¿Qué sería lo mejor para Mateo? ¿Cómo podría protegerlo y al mismo tiempo darle la oportunidad de volar? Cuando llegó a casa, encontró a Mateo sentado a la mesa de la cocina, haciendo la tarea en un cuaderno raído. Al verla entrar, él sonrió con esa sonrisa abierta y sincera que siempre hacía que el corazón de ella se apretara. «Hola, mamá. ¿Cómo estuvo? ¿El día?» Elena se sentó a su lado y por primera vez desde que él era muy pequeño, no pudo contener las lágrimas. Escurrieron silenciosamente por su rostro mientras sostenía la mano de su hijo, sintiendo la textura de esa piel joven, aún no callosa por la vida. «Mamá, ¿qué pasó?» Mateo estaba asustado ahora. Nunca había visto a su madre llorar de esa forma. «Nada malo, mi hijo», logró decir Elena entre sollozos. «Es solo que te amo tanto, y a veces esta vida es tan difícil, y desearía tanto poder darte más». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y lo miró directamente. «El licenciado Mendoza hizo una propuesta hoy. Quiere que trabajes con él, que él pague tus estudios en una escuela particular. Sería una gran oportunidad para ti». Mateo frunció el ceño, confundido. «¿Pero por qué? Él ni me conoce». Elena le contó sobre la conversación que tuvo con Ricardo, sobre las motivaciones de él, sobre las dudas que ella misma tenía. Mateo escuchó todo en silencio, con su mente procesando cada información con esa madurez que siempre parecía ir más allá de su edad. Cuando Elena terminó de hablar, Mateo se quedó quieto un momento antes de responder. «No confío en él, mamá. La forma en que te miró aquel día, la forma en que intentó humillarme, eso no se borra con una propuesta bonita». Hizo una pausa, mordiéndose el labio inferior. «Pero tampoco puedo ignorar la oportunidad de estudiar de verdad, de tener libros, maestros, recursos. Podría aprender tanto. Y si aprendo, puedo ayudar a nuestra familia. Puedo hacer una diferencia para ti, para mis hermanos». Elena le apretó la mano. «No tienes que cargar a nuestra familia sobre tus hombros, Mateo. Aún eres un niño». Mateo la miró con esos ojos profundos, demasiado viejos para un rostro tan joven. «Ya no soy un niño, mamá. No después de verte trabajar tanto, de ver a mis hermanos luchando, de saber que no tenemos las mismas oportunidades que otras personas. Si esta propuesta puede cambiar eso, aunque sea por motivos egoístas de él, creo que vale la pena intentarlo». Y fue así, en aquella mesa de formica en una casita de Iztapalapa, que un niño de 11 años tomó una decisión que cambiaría el rumbo de varias vidas. No por ambición, no por codicia, sino por amor a su familia y por una comprensión profunda de que a veces es necesario hacer acuerdos imperfectos en un mundo imperfecto. El lunes siguiente, Elena llegó a la oficina de Ricardo con la respuesta. Mateo aceptaba la propuesta, pero con condiciones. Solo trabajaría si no interfería con sus estudios. Solo continuaría si era tratado con respeto. Y si en cualquier momento sentía que aquello estaba perjudicando a su familia o a sí mismo, se iría sin mirar atrás. Ricardo escuchó las condiciones y, por primera vez que Elena recordara, sonrió de verdad.
No esa sonrisa cruel y cínica que ella conocía, sino algo más cercano a lo genuino. «De acuerdo con todo», dijo él. «Mateo puede empezar el miércoles, 3 horas por tarde, 3 veces por semana. Y voy a tramitar su ingreso al Colegio Real de México para el próximo semestre». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El Colegio Real era una de las escuelas particulares más prestigiosas de la ciudad. Su hijo, que estudiaba en una escuela pública precaria donde faltaba hasta el GIS, iba a estudiar en el mismo lugar que los hijos de la élite mexicana. Parecía irreal, imposible, demasiado bueno para ser verdad. Y tal vez lo era. Porque Elena no sabía aún que la propuesta de Ricardo era solo el comienzo de un viaje mucho más complejo y turbulento de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Que aquel acuerdo aparentemente simple desencadenaría eventos que expondrían heridas profundas, revelarían verdades incómodas y obligarían a todos los involucrados a confrontar quiénes eran realmente bajo las máscaras que usaban ante el mundo. Mateo comenzó a trabajar el miércoles de esa semana. Elena lo llevó hasta el edificio, con el corazón apretado por una mezcla de preocupación y esperanza. Mateo vestía su mejor ropa, que seguía siendo raída y demasiado pequeña, pero estaba limpia y planchada con cuidado. Cargaba su mochila vieja y un cuaderno nuevo que Elena había comprado con el dinero que debería haber sido para comida. Ricardo recibió a Mateo en su oficina con una cordialidad estudiada. Había preparado una estación de trabajo para el niño, una mesa pequeña en un rincón de la oficina con una computadora, cuadernos nuevos, plumas, lápices, todo lo que un estudiante pudiera necesitar. Mateo miró todo aquello con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada. Solo agradeció con un gesto de cabeza y se sentó donde Ricardo le indicó. Durante las primeras semanas el arreglo fue extraño para ambos. Ricardo no sabía cómo interactuar con un niño, especialmente con uno que lo desafiaba de formas a las que no estaba acostumbrado. Mateo, por su parte, mantenía una distancia respetuosa pero no sumisa, observando todo, aprendiendo, absorbiendo información como una esponja. Ricardo comenzó dándole a Mateo tareas sencillas: organizar documentos, hacer búsquedas básicas en Internet, catalogar información. Pero rápidamente se dio cuenta de que Mateo era capaz de mucho más. El niño aprendía a una velocidad asombrosa. Una explicación era suficiente para que comprendiera conceptos complejos. Hacía conexiones entre ideas aparentemente desconectadas. Veía patrones donde otros solo veían datos aleatorios. Fue durante una de esas tareas que Ricardo tuvo su segunda gran sorpresa con Mateo. Le había pedido al niño que investigara sobre un compuesto químico específico que la empresa estaba desarrollando. Era una investigación que debería haber tomado días, involucrando artículos científicos complejos en inglés y términos técnicos que ni siquiera estudiantes universitarios dominarían por completo. Mateo volvió al día siguiente con un reporte de 15 páginas, no solo resumiendo la información, sino analizándola críticamente, señalando problemas potenciales con la investigación actual y sugiriendo enfoques alternativos basados en estudios similares que había encontrado. El reporte estaba tan bien escrito y fundamentado que Ricardo inicialmente pensó que Mateo lo había copiado de algún lugar. Pero al cuestionarlo, el niño explicó cada punto con una claridad y profundidad que no dejaban dudas. Aquello era producto de su propio análisis. Ricardo se quedó mirando a Mateo por un largo momento, intentando procesar lo que acababa de ver. «¿Cómo es esto posible?», preguntó genuinamente perplejo. «Tienes 11 años. ¿Cómo puedes entender estas cosas?». Mateo se encogió de hombros. «Leo mucho, y cuando no entiendo algo, lo busco, lo estudio, hasta que tiene sentido. No es tan complicado cuando realmente prestas atención». «No es tan complicado», repitió Ricardo, casi riendo de la sencillez con la que Mateo describía algo que era extraordinario. «Te das cuenta de que la mayoría de los adultos, incluyendo personas con títulos y años de experiencia, no podrían hacer lo que acabas de hacer». «¿Por qué no?», preguntó Mateo, genuinamente curioso. «Solo usé la información que estaba disponible».
Cualquiera podría hacer lo mismo. Y fue en ese momento cuando Ricardo entendió algo fundamental sobre Mateo. El niño no veía su inteligencia como algo especial. Para él era simplemente la manera natural de procesar el mundo. No se creía superior a los demás, no usaba su don para ponerse por encima de nadie. Simplemente era quien era, sin pretensión, sin arrogancia. Esa humildad, combinada con aquella inteligencia notable, creó en Ricardo un sentimiento que no experimentaba desde hacía décadas: admiración genuina. No esa admiración superficial que se tiene por logros materiales o estatus social, sino una admiración profunda por algo verdaderamente raro y valioso en otro ser humano. Y con esa admiración vino algo aún más perturbador: envidia. Ricardo comenzó a envidiar a Mateo, envidiaba esa pureza, esa capacidad de maravillarse con el conocimiento sin corromperlo con la ambición. Envidiaba la humildad que él mismo había perdido en algún punto de su camino. Envidiaba la claridad moral de alguien que, a pesar de todas las dificultades, aún creía que las personas eran fundamentalmente buenas y que el conocimiento debía compartirse, no acumularse como una herramienta de poder. Esa envidia no era destructiva, al menos no todavía. Era el tipo de envidia que hace que una persona quiera ser mejor, que la hace cuestionar quién es y quién podría ser. Pero Ricardo no sabía lidiar con esos sentimientos. Había pasado toda su vida construyendo muros emocionales, protegiéndose de cualquier vulnerabilidad. Y ahora aquel niño estaba derribando esos muros uno por uno, simplemente por existir y ser quien era. Las semanas se transformaron en meses. El semestre terminó y Mateo fue inscrito en el Colegio Real de México, como se prometió. Elena lloró cuando vio el uniforme nuevo, la lista de materiales que incluía libros caros que ella nunca podría comprar, la mochila de marca que reemplazó a la vieja remendada. Sus otros hijos estaban felices por su hermano, pero también un poco resentidos, aunque intentaran ocultarlo. ¿Por qué Mateo tenía esa suerte y ellos no? ¿Por qué él era especial y ellos no? Elena percibía esa tensión creciendo en casa e intentaba suavizarla como podía. Pero la verdad era ineludible. A Mateo se le estaba dando una oportunidad que cambiaría su vida de una forma que sus hermanos nunca tendrían. Y eso creaba un desequilibrio, una grieta en la unidad familiar que siempre los había mantenido juntos. 6 meses habían pasado desde aquella mañana que lo cambió todo. Era un sábado lluvioso de octubre, cuando Ricardo tomó una decisión que sorprendería a todos, incluso a sí mismo. Tomó el teléfono y llamó a Elena, algo que nunca había hecho antes. Ella respondió asustada pensando que algo malo le había pasado a Mateo. «Elena, no se preocupe, todo está bien con su hijo», dijo Ricardo rápidamente, notando el pánico en su voz. «De hecho, me gustaría hacerles una invitación. Quiero que usted y su familia vengan a cenar a mi casa hoy por la noche. Todos ustedes, Mateo, sus otros hijos, usted. Quiero conocerlos adecuadamente». Elena se quedó sin palabras. En todos aquellos años trabajando para Ricardo, nunca había visto su departamento más allá de aquella oficina. ¿Y ahora él estaba invitando a toda su familia a cenar? Parecía surrealista. «No sé si sea una buena idea, señor», comenzó Elena, pero Ricardo la interrumpió. «Por favor, sé que fui terrible con usted durante todos estos años. Sé que tengo mucho que redimir. Déjeme al menos intentarlo. No tiene que ser algo formal o incómodo. Solo una cena, una charla. Una oportunidad de conocer a las personas que criaron a alguien como Mateo». Elena habló con sus hijos. Diego y Sofía desconfiaban. Valentina tenía curiosidad. Mateo estaba neutral, como siempre, dispuesto a dar una oportunidad, pero sin expectativas exageradas. Al final, decidieron aceptar. Era una experiencia nueva, casi como visitar un mundo alienígena, pero todos estuvieron de acuerdo en que valía la pena intentarlo. Cuando llegaron al edificio en Polanco a las 7 de la noche, el portero los recibió con una mezcla de sorpresa y confusión. Elena Gómez, que siempre entraba por la puerta de servicio, estaba llegando por la entrada principal,
acompañada de sus 4 hijos, todos vistiendo sus mejores ropas, que seguían siendo demasiado modestas para aquel ambiente lujoso. Ricardo los esperaba en la puerta del departamento. Vestía ropa casual, jeans y una camisa de botones, sin la formalidad de los trajes de siempre. Parecía más pequeño así, más humano, menos la figura intimidante que reinaba sobre su imperio empresarial. «Bienvenidos», dijo él, haciendo un gesto para que pasaran. «Por favor, siéntanse como en su casa». Entraron lentamente, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. El departamento era exactamente como imaginaban que sería: enorme, lujoso, lleno de obras de arte y muebles de diseñador. Pero también era frío, impersonal, como un salón de exhibición de una revista de decoración en lugar de un hogar donde alguien realmente viviera. Ricardo había preparado una cena completa. Había contratado a un chef privado para preparar la comida: pastas frescas con salsas sofisticadas, ensaladas elaboradas, carnes nobles perfectamente cocinadas. Era más comida de la que la familia de Elena comía en una semana entera. Se sentaron a la mesa, incómodos, sin saber cómo usar todos esos cubiertos diferentes. ¿Cómo actuar en ese escenario tan distante de su realidad? Ricardo notó la incomodidad e intentó suavizarla. «Sé que esto puede parecer exagerado», dijo. «Honestamente, la mayoría de las veces, como solo aquí, comida de restaurante o cosas congeladas que caliento en el microondas. Esta mesa nunca ha tenido a una familia sentada en 1900. Ella. Así que me están haciendo un favor dándole vida a este lugar». Sus palabras eran sinceras, vulnerables de una forma que ninguno de ellos esperaba. Diego miró a Mateo, quien le hizo un pequeño gesto con la cabeza, como diciendo que le diera una oportunidad. Comenzaron a comer y poco a poco la conversación fue fluyendo. Ricardo les hizo preguntas a cada uno de ellos. Quiso saber sobre el trabajo de Diego en el taller mecánico, sobre los sueños de Sofía de convertirse en enfermera, sobre los planes de Valentina de entrar a la universidad. Escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas de seguimiento, mostrando un interés real en sus vidas. Y ellos, por su parte, comenzaron a abrirse, a hablar sobre sus luchas, sus miedos, sus esperanzas. Fue cuando la conversación llegó a Valentina que algo interesante sucedió. Ella estaba hablando sobre el examen de admisión, sobre cómo se estaba preparando sola porque no tenía dinero para una academia, sobre lo difícil que era competir con alumnos que tenían todas las ventajas que ella no tenía. «¿En qué área quieres estudiar?», preguntó Ricardo. «Administración», respondió Valentina. «Quiero trabajar en gestión, tal vez abrir mi propio negocio algún día. Siempre me ha gustado entender cómo funcionan las empresas, cómo se organizan, cómo crecen». Ricardo se quedó callado un momento, pensativo. Entonces dijo algo que sorprendió a todos. «Tengo una propuesta para ti también. Nuestra empresa tiene un programa de pasantías para estudiantes universitarios. Normalmente solo aceptamos alumnos de universidades específicas, pero puedo hacer una excepción. Si logras entrar a cualquier universidad, te garantizo un lugar de pasante. Trabajarías medio tiempo, aprenderías sobre gestión empresarial en la práctica y además recibirías una beca que ayudaría a pagar tus estudios». Valentina se quedó boquiabierta. Miró a su madre, a sus hermanos, a Inomanas, Mateo, como pidiendo permiso o confirmación de que aquello estaba realmente sucediendo. «¿Es en serio?», logró decir finalmente. «Completamente en serio», confirmó Ricardo. «Claramente tienes ambición e inteligencia. Sería un desperdicio no apoyar eso». «¿Pero y yo?», preguntó Diego con la voz cargando una pizca de resentimiento. «¿Y Sofía? Nosotros también trabajamos duro, también tenemos sueños, pero nosotros no somos genios como Mateo, ni ambiciosos como Valentina. Nosotros somos normales. ¿Y para nosotros no hay oportunidad?». La pregunta cayó como una bomba en medio de la sala. Elena palideció, queriendo intervenir, pero Ricardo levantó la mano gentilmente, pidiendo que ella esperara. Era una pregunta justa, dolorosa pero justa, y Ricardo sabía que necesitaba responder con honestidad.
Tienes razón, Diego, dijo Ricardo, mirando directamente al joven. No es justo. Nada de esto es justo. Que Mateo tenga ese don extraordinario no es justo. Que Valentina tenga esa ambición e inteligencia no es justo. Y que ustedes dos tengan que trabajar tanto solo para sobrevivir tampoco es justo. La vida no es justa, y yo pasé la mayor parte de mi vida creyendo que eso era problema de cada uno resolverlo solo. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Pero Mateo me enseñó algo. Me enseñó que tener una oportunidad no se trata de merecer o no merecer, se trata de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Se trata de tener a alguien que vea tu potencial. Y ustedes tienen potencial, todos ustedes. Sofía, ¿quieres ser enfermera? Puedo ayudar a pagar un curso técnico. Diego, ¿te gusta trabajar con coches? Puedo conectarte con dueños de talleres mejores, lugares donde puedas aprender más y ganar más. No estoy haciendo esto porque sean especiales o porque merezcan más que otros. Lo hago porque puedo, y porque no hacerlo sería un desperdicio. ¿Pero por qué?, insistió Diego. ¿Por qué se preocupa por nosotros? Nosotros no somos nada para usted. Porque ustedes son algo que yo no tengo, respondió Ricardo, y había una tristeza profunda en su voz. Ustedes son una familia. Se aman, se apoyan, se preocupan los unos por los otros. Y eso, toda la riqueza que tengo, no lo puede comprar. Así que sí, tal vez sea egoísmo de mi parte. Tal vez lo estoy haciendo porque estar cerca de ustedes me hace sentir menos vacío. Pero incluso si mis motivos son egoístas, los resultados aún los benefician a ustedes. Así que, ¿por qué no aceptar? El silencio que siguió era denso, cargado de emociones mezcladas. Elena tenía lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Sus hijos estaban procesando aquellas palabras, intentando entender a aquel hombre que era tan complejo, tan contradictorio. Rico pero solitario, poderoso pero vulnerable, cruel pero también, aparentemente, capaz de bondad. Fue Mateo quien rompió el silencio. «Usted no es una mala persona», dijo, con voz clara y firme. «Usted solo olvidó cómo ser bueno, pero lo está recordando. Yo veo eso, y está bien no ser perfecto, nadie lo es. Lo importante es intentarlo». Ricardo miró al niño, a aquel chico de 11 años que parecía tener más sabiduría que la mayoría de los adultos, y sintió que algo se rompía dentro de él. No era una ruptura mala. Era como cuando una presa se rompe, liberando aguas que habían estado atrapadas por demasiado tiempo. No lloró, pero estuvo cerca, más cerca de lo que había estado en décadas. La cena continuó, pero el clima había cambiado. Las defensas habían caído, las máscaras habían sido removidas. Hablaron durante horas, sobre todo y nada, riendo de historias graciosas, conmoviéndose con historias tristes, conectándose de una forma que trascendía la clase social o las diferencias económicas. Por esa noche, en aquel departamento lujoso pero solitario, eran solo personas, seres humanos compartiendo sus vidas, sus experiencias, su humanidad. Cuando la familia de Elena se fue, ya pasaba de la medianoche. Ricardo se quedó parado en la puerta, observándolos entrar al elevador, saludando hasta que las puertas se cerraron. Luego volvió adentro y miró a su alrededor. El departamento parecía diferente ahora, no menos lujoso, pero menos vacío, como si la presencia de aquella familia hubiera dejado algo atrás, algo invisible pero palpable. Fue hacia la ventana y miró la ciudad. La Ciudad de México nunca dormía, siempre había luces, movimiento, vida pulsando en cada esquina. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió que formaba parte de aquella vida, en lugar de solo observarla desde arriba. En los días siguientes, Ricardo comenzó a poner en práctica sus promesas. No solo ofreció ayuda, sino que acompañó personalmente cada paso. Inscribió a Sofía en un curso técnico de enfermería en una de las mejores escuelas de la ciudad. Consiguió una vacante para Diego en un taller especializado en coches importados, donde podría aprender técnicas avanzadas
y ganar 3 veces más que en su empleo anterior. Y verdaderamente creó el puesto de pasante para Valentina, garantizando que tendría apoyo financiero y profesional cuando entrara a la universidad. Elena observaba todo esto con una mezcla de gratitud y aprensión. Era maravilloso ver a sus hijos teniendo oportunidades, pero también temía que todo aquello fuera temporal, que Ricardo eventualmente perdiera el interés y los dejara en una situación incluso peor que antes. Pero a medida que pasaban las semanas, comenzó a darse cuenta de que el cambio en Ricardo era real. No era solo un momento pasajero de generosidad, sino una transformación genuina. Ricardo comenzó a cambiar otros aspectos de su vida también. Empezó a tratar a sus empleados de forma diferente, con más respeto y consideración. Comenzó a cuestionar prácticas empresariales que antes consideraba normales, pero que ahora percibía como injustas o explotadoras. No fue un cambio radical o repentino, sino gradual, como si estuviera redescubriendo partes de sí mismo que había enterrado hacía mucho tiempo. Pero no todo era fácil. Había resistencia. Otros ejecutivos de la empresa no entendían los cambios y cuestionaban sus decisiones. Algunos pensaban que se estaba volviendo débil, que estaba dejando que las emociones interfirieran en los negocios. Había presión para volver a ser el Ricardo de antes, implacable y enfocado solo en las ganancias. En una reunión particularmente tensa con el consejo directivo, uno de los miembros más antiguos confrontó a Ricardo directamente. «Usted está comprometiendo la competitividad de esta empresa con sus nuevas políticas humanitarias», dijo el hombre, prácticamente escupiendo la última palabra. «Las empresas no son instituciones de caridad. Si continúa por este camino, vamos a perder ante la competencia». Ricardo lo miró con calma. «¿Y si le digo que no me importa? ¿Y si le digo que prefiero tener una empresa menos lucrativa pero que trate a sus empleados con dignidad? ¿Y si le digo que el propósito de un negocio puede ser más que solo acumular dinero?» El consejo se quedó en silencio, conmocionado. Aquello era una herejía en el mundo corporativo. Pero Ricardo no retrocedió. Había tomado una decisión. No iba a dar marcha atrás. Y si eso significaba enfrentar resistencia, incluso perder algunos socios de negocios, que así fuera. Fue en ese periodo turbulento que Mateo mostró nuevamente su valor. El niño, que ahora tenía 12 años y estaba impresionando aún más en el colegio, había desarrollado un proyecto para la Feria de Ciencias de la escuela. Era un estudio sobre eficiencia energética en ambientes corporativos, mostrando cómo pequeños cambios podrían reducir costos significativamente sin comprometer la productividad. Ricardo quedó fascinado con el proyecto. Le pidió a Mateo que lo presentara al consejo, y el niño lo hizo con una claridad y profesionalismo que dejó a todos impresionados. Más importante aún, el proyecto mostraba que los cambios humanitarios que Ricardo estaba implementando no tenían por qué ser financieramente perjudiciales. Podían, de hecho, aumentar la eficiencia y la moral de los empleados, resultando en mejores resultados a largo plazo. Fue un punto de inflexión. El consejo aún tenía resistencias, pero no podía negar los números. Y ver a un niño de 12 años presentando soluciones que ellos, con todos sus años de experiencia, no habían considerado, fue humillante, pero también inspirador. Tal vez había espacio para hacer las cosas de forma diferente. Tal vez el modelo antiguo, basado puramente en la explotación y el lucro máximo, no era el único camino posible. Mientras tanto, en la escuela, Mateo estaba enfrentando sus propios desafíos. Su éxito académico había atraído atención y no toda era positiva. Algunos compañeros lo envidiaban, otros lo ridiculizaban por ser diferente, por venir de una familia pobre. Había un grupo particularmente cruel liderado por Ignacio, hijo de un banquero influyente, que se encargaba de recordarle a Mateo diariamente que él no pertenecía allí. «Oye, becado», gritaba Ignacio por los pasillos, rodeado de sus amigos que se reían de las provocaciones. «¿Ya limpiaste algún baño hoy o tu mamá hace eso por ti?» Mateo generalmente lo ignoraba. Sabía que Ignacio estaba intentando provocar una reacción y se negaba a darle esa satisfacción. Pero un día, Ignacio fue demasiado lejos.
encontró una foto antigua de Elena en Internet, de cuando había participado en un reportaje sobre trabajadoras del hogar. Imprimió la foto y esparció copias por la escuela con leyendas crueles y ofensivas. Cuando Mateo vio aquello, algo dentro de él se rompió. No se trataba de él. Él podía aguantar insultos dirigidos a sí mismo, pero nadie tenía el derecho de humillar a su madre, esa mujer que había sacrificado todo para darle a él y a sus hermanos una oportunidad en la vida. Encontró a Ignacio en el patio durante el recreo, rodeado de sus amigos, riéndose de aquella crueldad que pensaban que era graciosa. «Quita esas fotos», dijo Mateo con voz baja pero firme. Ignacio se giró, sorprendido por la audacia. «¿O qué? ¿Qué vas a hacer, becado?» Mateo no tenía experiencia en peleas. Nunca había levantado la mano a nadie en toda su vida. Pero en ese momento, la rabia era tan intensa que ni siquiera lo pensó. Se lanzó sobre Ignacio, empujándolo con fuerza. Ignacio tropezó y cayó, más sorprendido que lastimado. Sus amigos se alejaron, inseguros de si debían intervenir. «Mi madre vale más que tú y toda tu familia juntas», dijo Mateo con la voz temblando de emoción. «Ella trabaja todos los días para darnos de comer. Sacrifica su salud, su tiempo, su vida para que yo pueda estar aquí. ¿Y tú? ¿Qué has sacrificado tú por alguien? ¿Qué has hecho tú además de gastar el dinero que tu padre ganó?» Ignacio se quedó en el suelo, rojo de vergüenza y rabia. Otros alumnos se habían acercado, formando un círculo, observando la escena. Mateo estaba temblando, no de miedo, sino de una mezcla de rabia y tristeza que no sabía procesar. Por primera vez en su vida, había perdido el control. Y parte de él se arrepentía, pero otra parte, una parte que no conocía, sentía una satisfacción sombría por haber defendido a su madre. Un profesor interrumpió la escena antes de que escalara más. Ambos niños fueron llevados a la dirección. La directora, una mujer severa llamada Beatriz Valenzuela, los escuchó por separado. Ignacio contó su versión, pintando a Mateo como agresivo y violento. Mateo contó la verdad, mostrando las fotos ofensivas como evidencia de la provocación. La directora se quedó en silencio por un largo momento, después de escuchar a ambos. Conocía bien la dinámica de esa escuela. Sabía que los estudiantes becados frecuentemente enfrentaban prejuicios, pero raramente tenía pruebas tan claras. Llamó a los padres de ambos pidiendo una reunión urgente. Ricardo llegó primero, preocupado y confundido. Aún no entendía completamente su papel en la vida de Mateo. ¿Era mentor? ¿Tutor? ¿Casi un padre sustituto? La definición era confusa, pero sabía que se preocupaba profundamente por el bienestar del niño. Elena llegó poco después, pálida de preocupación, habiendo salido corriendo del trabajo al recibir la llamada. Los padres de Ignacio fueron los últimos en llegar en un coche importado, vestidos con ropa de marca, exhalando ese tipo de arrogancia casual que viene con el privilegio de generaciones. El padre de Ignacio, Federico Castillo, era conocido de Ricardo del mundo de los negocios. Habían competido en varias subastas de empresas a lo largo de los años, siempre con una rivalidad subyacente. La reunión fue tensa desde el principio. Federico exigió la expulsión inmediata de Mateo, calificándolo de violento y peligroso. Ricardo respondió mostrando las fotos que Ignacio había esparcido, exponiendo la crueldad que había provocado la reacción de Mateo. La directora intentaba mediar, pero la situación estaba saliendo rápidamente de control. Fue cuando Elena, que se había mantenido callada hasta entonces, habló. Su voz era baja, pero había una dignidad en ella que hizo que todos se detuvieran a escuchar. «Mi hijo nunca ha lastimado a nadie en su vida. Es un niño bueno, educado, respetuoso, pero todo el mundo tiene un límite, y defender a su madre cuando está siendo humillada públicamente no es violencia, es amor, es honra. Y si eso no es valorado en esta escuela, entonces tal vez nosotros mismos no pertenecemos aquí». El silencio que siguió fue absoluto. Elena había hablado con una sencillez y verdad que ningún argumento elaborado podría superar. La directora asintió lentamente,
reconociendo la sabiduría en aquellas palabras. Ricardo miró a Elena con una admiración renovada, e incluso Federico pareció momentáneamente sin palabras. 3 meses habían pasado desde que Ricardo dejara la empresa que había construido. Los primeros días fueron difíciles, llenos de dudas y momentos de arrepentimiento. Se despertaba en medio de la noche, pensando en todo lo que había perdido, cuestionándose si había tomado las decisiones correctas. Pero luego se acordaba de Mateo, de Elena, de la familia que lo había acogido cuando más lo necesitaba, y las dudas se disipaban como la niebla al sol de la mañana. Ricardo no se quedó quieto por mucho tiempo. Con 1900, aparte de la fortuna que aún poseía, fundó una nueva iniciativa, el Instituto Nuevos Horizontes. No era una empresa tradicional, sino una organización dedicada a identificar y apoyar a jóvenes talentosos de comunidades vulnerables, ofreciéndoles educación de calidad, mentoría y oportunidades reales de crecimiento. Mateo fue la primera persona a la que invitó a formar parte del consejo consultivo del instituto, a pesar de tener solo 12 años. Al principio, otros miembros del consejo dudaron, pero después de ver a Mateo en acción, comprendieron que la edad era solo un número cuando se trataba de sabiduría y visión. El instituto comenzó pequeño, con solo 10 becarios en el primer año, pero Ricardo estaba decidido a hacer las cosas de forma diferente esta vez. No se trataría solo de dar dinero y esperar resultados, se trataría de construir relaciones reales, entender las necesidades individuales de cada joven, ofrecer apoyo emocional además del financiero. Había aprendido con Mateo que la inteligencia sin oportunidad es un desperdicio, pero también había aprendido que la oportunidad sin un apoyo verdadero era solo un regalo vacío. Elena se convirtió en una figura central en el instituto. Ricardo la contrató como coordinadora de bienestar, responsable de garantizar que las familias de los becarios recibieran el apoyo necesario. Ella conocía mejor que nadie los desafíos que enfrentaban las familias pobres, las elecciones imposibles entre pagar la renta o comprar comida, entre trabajar horas extras o pasar tiempo con los hijos. Su conocimiento práctico y su empatía genuina hicieron de ella un pilar fundamental del instituto. Uno de los primeros becarios fue un joven llamado Pedro, de 15 años, que vivía en un barrio bravo al sur de la ciudad. Pedro tenía un talento extraordinario para las matemáticas, pero había sido expulsado de 2 escuelas por problemas de comportamiento. La mayoría de los programas sociales lo habrían descartado, clasificándolo como un caso perdido. Pero Elena vio más allá del comportamiento. Vio a un niño traumatizado por la violencia que había presenciado, por la ausencia de su padre en prisión, por una madre con problemas de adicción que no lograba cuidarlo adecuadamente. Elena no solo inscribió a Pedro en una escuela particular, sino que también gestionó acompañamiento psicológico para él y su familia. Conectó a su madre con programas de rehabilitación, ayudó a garantizar que Pedro tuviera un lugar seguro para estudiar, incluso si eso significaba pagar un pequeño cuarto, alquilado lejos del ambiente destructivo de su casa. Era un trabajo duro, emocionalmente desgastante, pero también era el tipo de trabajo que le daba un significado real a la vida de Elena. Mateo continuaba estudiando en el Colegio Real de México, pero ahora con una perspectiva diferente. Veía su educación privilegiada no como un derecho adquirido, sino como una responsabilidad. Cada información que absorbía, cada habilidad que desarrollaba, la consideraba una herramienta para ayudar a otros que no tenían las mismas oportunidades. Comenzó a dar clases voluntarias a los otros becarios del instituto, enseñando no solo contenido académico, sino también compartiendo estrategias de estudio, técnicas de aprendizaje, formas de navegar por el sistema educativo que frecuentemente parecía diseñado para excluir a personas como ellos. A los 13 años, Mateo ya estaba cursando materias de bachillerato, acelerado por su capacidad de aprender rápidamente. Los maestros del Colegio Real habían propuesto que saltara grados, pero Mateo se negó. No quería destacar solo académicamente. Quería tener tiempo para vivir otras experiencias,
para desarrollar inteligencia emocional además de la intelectual, para ser no solo inteligente, sino también sabio. Diego, el hermano mayor, finalmente realizó su sueño de abrir su propio taller mecánico. Fue un emprendimiento modesto, solo un local alquilado en San Lorenzo Tezonco con equipo usado, pero era suyo. Ricardo había ofrecido invertir, pero Diego lo rechazó con orgullo. Quería hacerlo solo, con sus propios ahorros, aunque eso significara empezar pequeño. Ricardo respetó esa decisión, pero se aseguró de ser el primer cliente, llevando su coche importado para que Diego le hiciera el servicio, aún sabiendo que podría ir a agencias especializadas. Sofía se había graduado como técnica de enfermería y había conseguido empleo en un hospital público en Iztapalapa. El trabajo era agotador, los pacientes muchos, los recursos siempre insuficientes. Pero amaba lo que hacía. Veía un propósito en cada turno, en cada paciente cuyo sufrimiento lograba aliviar aunque fuera un poco. Comenzó a especializarse en cuidados paliativos, atraída por esa área en la que pocos querían trabajar, pero que ella veía como esencial. Ayudar a las personas en sus momentos más vulnerables, ofrecer dignidad cuando la vida estaba llegando a su fin. Eso tocaba algo profundo en su alma. Valentina estaba en el tercer año de administración y ya estaba siendo buscada por empresas que querían contratarla después de graduarse. Pero ella tenía otros planes. Quería trabajar en el tercer sector, aplicar sus conocimientos de gestión en organizaciones que hicieran una diferencia social real. La pasantía en el Instituto de Ricardo había despertado en ella una pasión por el emprendimiento social, por la idea de que los negocios podían ser herramientas para el cambio positivo, no solo para la acumulación de capital. Era una tarde de sábado, casi un año después de que Ricardo hubiera dejado su antigua empresa, cuando organizó un gran evento en el instituto. Era una celebración del primer aniversario de la organización y también una oportunidad de mostrar a los benefactores y potenciales patrocinadores el impacto que estaban teniendo. Había exposiciones de los proyectos de los becarios, presentaciones artísticas, comida preparada por las familias, en un esfuerzo colectivo. El evento estaba lleno. Había empresarios ricos que Ricardo conocía del mundo corporativo, políticos locales interesados en asociar su imagen a causas sociales, periodistas cubriendo la historia y, por supuesto, las familias de los becarios, orgullosas de ver a sus hijos teniendo oportunidades que parecían imposibles apenas un año antes. Ricardo estaba circulando por el evento cuando divisó una figura familiar. Era Federico Castillo, el padre de Ignacio, aquel que había exigido la expulsión de Mateo meses atrás. Los dos hombres se quedaron frente a frente, un silencio incómodo entre ellos. «Federico, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Ricardo, genuinamente sorprendido. Federico dudó antes de responder, visiblemente incómodo. «Vine porque mi hijo me lo pidió». Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran trabajo. Ignacio cambió después de aquel incidente en la escuela. Las sesiones de orientación, la disculpa pública, todo aquello fue humillante para él, pero también fue transformador. Comenzó a cuestionar cosas que siempre aceptamos como normales en nuestra familia. Empezó a darse cuenta de los privilegios que tenemos, de las injusticias que ignoramos, y quiere hacer algo al respecto. Ricardo se quedó sorprendido, pero también esperanzado. «¿Y tú qué piensas de eso?». Federico miró a su alrededor, observando a los jóvenes becarios presentando sus proyectos con tanto entusiasmo y brillo en los ojos. «Pienso que tal vez mi hijo sea más sabio que yo. Y tal vez tú también. Pasé toda mi vida creyendo que el éxito se mide por cuánto acumulas, por cuánto superas a los demás. Pero mirando esto aquí, lo que has construido después de dejarlo todo, me pregunto si lo entendí todo mal». «No lo dejé todo», corrigió Ricardo gentilmente. «Cambié una cosa por otra. Cambié el poder vacío por un propósito real. Cambié una fortuna enorme por algo que el dinero no puede comprar. Paz interior». Federico asintió lentamente. Estaba procesando aquellas palabras, confrontando años de certezas que ahora parecían menos sólidas.
¿Puedo hacer una donación al instituto?, preguntó finalmente. Y tal vez, si lo aceptas, me gustaría involucrarme más. Tal vez sea hora de usar mis recursos y conexiones para algo que realmente importe. Ricardo sonrió y le tendió la mano. Sería un honor tenerte con nosotros. Mientras tanto, al otro lado del salón, Mateo estaba mostrando su proyecto más reciente a un grupo de inversionistas interesados. Era una aplicación educativa que había desarrollado con ayuda de compañeros programadores, diseñada para hacer que el aprendizaje de las matemáticas fuera más accesible y atractivo para niños de escuelas públicas. La aplicación era gratuita, sostenida por donaciones y patrocinios, y ya estaba siendo probada en 50 escuelas de la ciudad. Uno de los inversionistas, un hombre de mediana edad llamado Andrés Rivera, estaba particularmente impresionado. «¿Cuántos años tienes, niño?» «13, señor», respondió Mateo. «13. ¿Y desarrollaste esto solo?» «No solo», corrigió Mateo. «Tuve ayuda de varios programadores voluntarios, de maestros que probaron la aplicación en sus salones, de alumnos que dieron retroalimentación sobre lo que funcionaba y lo que no. Nada de valor real se hace solo. Siempre es un esfuerzo colectivo». Andrés miró a Ricardo, que estaba observando la escena de lejos. «Ese niño es extraordinario. Debes estar muy orgulloso». «No es mi hijo», aclaró Ricardo. «Pero sí, estoy increíblemente orgulloso. Me ha enseñado más sobre liderazgo y valores en los últimos meses de lo que aprendí en décadas en el mundo corporativo». «¿Cómo lo hizo?», preguntó Andrés, genuinamente curioso. Ricardo pensó por un momento antes de responder. «Siendo auténticamente quien es. Sin pretensión, sin arrogancia, solo una curiosidad genuina por el mundo y un deseo sincero de marcar una diferencia, y mostrándome, a través del ejemplo, que el éxito real no tiene nada que ver con cuánto tienes, sino con cuánto contribuyes». La noche avanzó con presentaciones, discursos emotivos e historias inspiradoras. Pero el momento más impactante llegó cuando Elena subió al escenario para hablar. Nunca había hablado en público antes. Nunca se había visto como alguien digno de ser escuchado. Pero Ricardo había insistido, diciendo que su voz era la más importante allí, porque ella conocía de verdad las luchas que aquellas familias enfrentaban. Elena estaba nerviosa, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el micrófono, pero cuando comenzó a hablar, su voz era clara y firme, cargando el peso de años de experiencia vivida, de sacrificios hechos, de esperanzas casi perdidas y luego recuperadas. «Limpié baños durante 20 años», comenzó. «Pasé 18 horas al día trabajando para que mis hijos pudieran comer, para que tuvieran un techo sobre sus cabezas. Y durante todo ese tiempo fui invisible. La gente miraba a través de mí como si no existiera. Yo era solo la afanadora, la empleada, alguien que no merecía ser vista ni escuchada». Hizo una pausa, mirando a la audiencia. «Pero un día, mi hijo menor tuvo la oportunidad de mostrar su inteligencia al hombre para el que yo trabajaba. Y ese momento lo cambió todo. No solo para mí o para mi familia, sino también para él. Porque él se dio cuenta de algo que todos necesitamos entender, que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria o su estatus social. Se mide por su humanidad, por su capacidad de preocuparse, de marcar una diferencia en la vida de los demás». Las personas en la audiencia estaban completamente en silencio, absorbidas por cada palabra. Elena continuó. «Este instituto no es solo sobre dar becas de estudio u oportunidades educativas. Es sobre ver a las personas. Es sobre reconocer que existen talentos increíbles, escondidos en cada barrio, en cada comunidad pobre, esperando solo una oportunidad para brillar. Es sobre entender que cuando ayudas a una familia a salir de la pobreza, no estás haciendo caridad. Estás corrigiendo una injusticia, estás devolviendo la dignidad que nunca debió ser arrebatada en primer lugar». Señaló a sus hijos, que estaban en la primera fila, todos, con los ojos brillando de emoción. «Mis hijos son mi mayor logro, no porque sean perfectos o extraordinarios,
sino porque logré criarlos para que fueran buenas personas, personas que se preocupan, personas que usarán sus oportunidades no solo para sí mismas, sino para ayudar a otros que aún están luchando. Y si yo, una mujer sin educación formal, sin recursos, logré hacer eso, imaginen lo que es posible cuando damos a más personas las herramientas y el apoyo necesarios. Cuando Elena terminó de hablar, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, la audiencia estalló en aplausos. No era aquel aplauso educado de los eventos corporativos. Era genuino, emocionado, proveniente de un lugar profundo de reconocimiento y admiración. Varias personas estaban llorando abiertamente, conmovidas por esa honestidad bruta, por esa sabiduría que no venía de libros o títulos, sino de la vida vivida en su forma más cruda y auténtica. Ricardo estaba entre los que lloraban. Miraba a Elena en el escenario, esa mujer a la que había ignorado durante 12 años, y se daba cuenta de la ironía cruel de toda aquella situación. Había pasado décadas acumulando conocimiento, títulos, éxito, pensando que eso lo hacía superior. Pero allí estaba Elena, con su educación interrumpida, su vida de sacrificios, demostrando una sabiduría que él apenas estaba empezando a comprender. Después del evento, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, y solo la familia de Elena y algunos voluntarios permanecían ayudando a limpiar, Ricardo se acercó a Mateo. El niño estaba acomodando sillas, con el rostro aún colorado por la emoción del día. «Mateo, necesito agradecerte», dijo Ricardo. Mateo lo miró, confundido. «¿Agradecerme por qué?» «Por enseñarme lo que realmente importa, por mostrarme que la inteligencia sin compasión es inútil, por ayudarme a encontrar un propósito verdadero». Ricardo hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Cuando te conocí estaba buscando una forma de demostrarme a mí mismo que aún era superior, que mi riqueza y éxito tenían un significado real. Pero tú me mostraste algo mucho más importante. Me mostraste que el mayor éxito no es cuánto acumulas, sino cuánto logras elevar a los demás. Y eso cambió mi vida de una forma que nunca podré retribuir adecuadamente». Mateo sonrió. «Usted ya lo está retribuyendo. Todos los días, con cada becario al que ayuda, con cada familia a la que apoya. ¿Y sabe qué es lo más increíble? Usted no lo está haciendo para sentirse bien consigo mismo o para demostrar algo. Lo está haciendo porque ahora genuinamente le importa, y eso es lo que marca toda la diferencia». Ricardo abrazó a Mateo, un abrazo largo que expresaba años de gratitud acumulada. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alegría, de realización, de una comprensión profunda de que habían encontrado algo raro y precioso, una conexión verdadera que trascendía todas las barreras sociales y económicas. Los meses siguientes trajeron más crecimiento para el instituto. Federico Castillo no solo hizo una donación significativa, sino que también se convirtió en uno de los principales defensores de la organización, usando sus conexiones para atraer a otros empresarios ricos a la causa. Ignacio, su hijo, comenzó a hacer trabajo voluntario en el instituto, ayudando con tutorías y mentorías, intentando en parte redimirse por los errores del pasado. Pedro, el joven con problemas que Elena había acogido, estaba prosperando. Su madre había completado el tratamiento y llevaba limpia 6 meses, trabajando en un empleo estable. Pedro estaba en el top 5 de su clase y había ganado una olimpiada de matemáticas a nivel estatal. Más importante, aún, había encontrado estabilidad emocional, un sentido de pertenencia que nunca antes había tenido. Hablaba frecuentemente sobre cómo quería convertirse en maestro algún día, para ayudar a otros jóvenes como él a descubrir su potencial. El instituto continuó creciendo. En el segundo año ya tenía 30 becarios, en el tercero 50. Cada uno con su historia única, sus desafíos particulares, sus talentos esperando ser desarrollados, y cada uno recibiendo no solo apoyo financiero, sino también emocional, familiar, holístico.
porque Ricardo había aprendido que la oportunidad sin soporte era insuficiente, que era necesario cuidar a la persona completa, no solo al estudiante. Mateo, ahora con 15 años, estaba terminando el bachillerato un año antes de lo previsto. Universidades de México y del extranjero ya se estaban poniendo en contacto, ofreciéndole becas completas, intentando atraerlo. Pero Mateo no tenía prisa. Sabía que el éxito académico era importante, pero no lo era todo. Quería seguir trabajando en el instituto, quería ver a más jóvenes teniendo las oportunidades que él tuvo, quería ser parte de la solución para la desigualdad brutal que marcaba al país. En una mañana de marzo, casi 2 años después de aquel primer encuentro transformador, Ricardo y Mateo estaban sentados en la antigua oficina, aquel piso 42 con vista a la Ciudad de México. El espacio ahora pertenecía al instituto, que había comprado el lugar con donaciones y contribuciones de patrocinadores. Las paredes de mármol negro seguían allí, pero ahora estaban cubiertas por dibujos y proyectos de los becarios. El escritorio gigantesco de granadillo había sido reemplazado por varias mesas pequeñas donde los jóvenes trabajaban en sus estudios. Ricardo miraba por la ventana, aquella vista que antes simbolizaba su poder y aislamiento. Pero ahora veía algo diferente. Veía oportunidades, potenciales, vidas que podrían ser transformadas. Veía no una ciudad dividida entre ricos y pobres, sino una comunidad de seres humanos compartiendo el mismo espacio, mereciendo las mismas oportunidades. ¿Se arrepiente de algo?, preguntó Mateo, que estaba a su lado, también mirando la ciudad. Ricardo pensó por un largo momento. De muchas cosas, de los años que desperdicié siendo cruel y egoísta, de las personas que lastimé en el camino, del tiempo perdido acumulando cosas que no importan. Se giró hacia Mateo. Pero no me arrepiento de haberte conocido. No me arrepiento de haber aceptado este viaje de transformación, aunque haya sido tan doloroso a veces, porque ahora sé lo que es vivir con un propósito real. Y esa es una sensación que ninguna fortuna puede comprar. Mateo asintió. Mi mamá siempre decía que la mayor riqueza es tener paz en el corazón. Creo que ahora usted entiende lo que ella quería decir. Ricardo sonrió. Más que entenderlo, lo vivo cada día. Y todo gracias a ti, a ella, a tu familia. Ustedes me salvaron de una vida vacía, incluso sin darse cuenta. Me mostraron que nunca es demasiado tarde para cambiar, para elegir ser mejor, para encontrar significado más allá del éxito material. Se quedaron allí por unos minutos más, en un silencio cómodo, observando a la ciudad despertar para un día más. Allá abajo, millones de personas comenzaban sus rutinas, cada una cargando sus propias cargas, sus propios sueños. Y allí, en aquella oficina que antes simbolizaba tantas cosas malas, ahora funcionaba un proyecto que, ladrillo a ladrillo, estaba construyendo algo bueno. No era una solución mágica para todos los problemas, no era la cura para todas las injusticias, pero era un comienzo. Era la prueba de que el cambio real era posible, que las personas podían elegir ser mejores, que el mundo podía, lenta pero firmemente, convertirse en un lugar más justo. Y todo había comenzado con un encuentro improbable entre un niño brillante y un hombre perdido, entre alguien que lo tenía todo y alguien que no tenía nada, entre dos mundos que nunca debieron haberse cruzado, pero que, al cruzarse, crearon algo hermoso y transformador. Demostraron que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos, que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en elevarlos, y que el verdadero éxito no se mide por lo que conquistamos para nosotros mismos, sino por el legado de esperanza y oportunidad que dejamos para los que vienen después.